Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. El final de la ocupación de áreas del Parque Nacional de Bogotá por parte de 3 grupos diferentes de Embera que partirán hacia sus tierras ancestrales en Chocó y Risaralda. El asentamiento, que se inició en 2021, fue desmantelado y desde mañana será rehabilitado por el Distrito Capital, luego de que sus 702 ocupantes negociaran con el gobierno nacional garantías de vivienda y salud en sus tierras, en las que, no obstante, permanecen bandas criminales. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. Mañana se radica la ley de financiamiento con IVA para carros híbridos y premios para delatores de evasión y contrabando. 9 magistrados de la Corte Suprema viajan a Barranquilla para conciliación que coincidió con la fecha FIFA. Laura Sarabia fue entrevistada en el CNE sobre Armando Benedetti y dijo que lo único que recibió de él fue maltrato. México repatriará los restos de José María Melo, presidente revolucionario de la Nueva Granada en 1854. Y en Top Secret, entrevista exclusiva con María Fernanda Cabal y la huella patriarcal del CNE en la conmemoración de los 70 años del voto femenino. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Mañana se radica la ley de financiamiento, con poco más de 30 artículos que incluyen impuesto para los vehículos híbridos y premios para quienes denuncien la evasión y el contrabando. Pero ¿qué dijo sobre el trámite en el Senado? Marta Olaya. María Fernanda, el ministro respondió al presidente del Senado que dijo tener los votos para hundirla. Él dice que así no se puede empezar, que se equivocó porque aún no sabe para qué normas consiguió esa votación negativa. Mañana todos conocerán el texto. Este lunes el gobierno radicará ante el Congreso con mensaje de urgencia la ley de financiamiento que busca recaudar los 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto. Aunque no se tocará el IVA a la canasta familiar, ni se bajará el umbral para la declaración de renta de personas naturales, sí habrá IVA para las plataformas de apuestas deportivas online, con las cuales se pretende recaudar algo más de 2 billones de pesos. ¿Cómo así que el país paga IVA en apuestas y las plataformas de apuestas digitales no lo pagan? Que lo paguen, como todos los demás. La iniciativa, que contiene más de 30 artículos, también busca que los vehículos híbridos pasen a pagar un IVA del 19%. Actualmente pagan el 5%. Los vehículos que se están importando en Colombia como híbridos no son de transición energética y realmente lo que hacen es consumir mucha gasolina. Y además tienen que consumir gasolina extra. Entonces no tiene ningún sentido. Lo vamos a llevar al IVA general. El proyecto de ley buscará dar incentivos del 20% para quienes denuncien el no pago de impuestos, aunque establecerá montos mínimos que superarían los 200 millones de pesos. Para evitar falsas denuncias habrá multas hasta de 30 millones de pesos. También se busca una recompensa del 10% para quienes denuncien el contrabando. El ministro Bonilla respondió a las recientes afirmaciones del senador Efraín Cepeda, quien aseguró tener los suficientes votos para hundir la reforma tributaria. Para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Puede empezar diciendo que es que voy a negar algo que no conozco. Ahí se equivocó, senador Cepeda. Igualmente respondió a las críticas por ceder a un aumento de solo 800 pesos en el precio de la CPM para levantar el paro camionero. Lo más importante de este proceso es, primero, se descongela el precio del diésel, que eso aparentemente era un irrenunciable. Llevamos 56 meses con el precio congelado. Estamos terminando de cerrar el hueco dejado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En ese sentido respondió al exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, quien aseguró haber dejado saneadas las finanzas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Usted fue un irresponsable y completo con el país. 37 billones nos dejó en el 2022. Comenzamos a bajar el déficit de la gasolina y quedó en 20 en el 2023. En el 2024 va a quedar en 11 después de este acuerdo. En el 2025 llegará a la mitad. Y se terminará de cerrar el 2026. Eso sí es responsabilidad fiscal. Por ahora el gobierno no ve viable recortar 23 billones de pesos al presupuesto del próximo año, ni dejar de tramitar la ley de financiamiento, como lo han sugerido algunos analistas y gremios.
9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia viajan a Barranquilla este martes, justo cuando se juega el partido de eliminatoria al Mundial contra Argentina. Un fiscal los citó a una conciliación presencial con un empresario al que denunciaron por calumnia. María Camila. María Fernanda, el empresario dice que no es el autor de los trinos en los que se hicieron públicos los bienes que ellos tienen y que todos son de la cuerda de Margarita Cabello, que integra las directivas de la Conmebol como miembro de su comisión ética. El próximo martes 10 de septiembre a las 3:30 de la tarde, la selección Colombia enfrentará a Argentina en medio de las eliminatorias para el Mundial. El partido se realizará en Barranquilla, ciudad que además recibirá 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados viajarán para participar en 10 audiencias de conciliación con un empresario barranquillero al que querellaron por injuria y calumnia con motivo de los trinos que alguien más ha publicado con información suya en Estados Unidos. Me allanaron la casa y la bomba por injuria y calumnia, por unas publicaciones que ya él conoce, que yo no hice, sino que es una cuenta de Estados Unidos de una persona que está atacando el sistema judicial de aquí. Aunque la mayoría de audiencias de conciliación actualmente son virtuales, las 10 conciliaciones se citaron presenciales. El martes a las 3:30, hora del partido, ya habrá terminado la tercera. Ellos van a viajar a Barranquilla para hacer las audiencias. Conciencialmente el partido de Colombia es el martes. Los magistrados de las salas laboral y civil de la Corte Suprema conocieron y fallaron en su contra la tutela del empresario y según el denunciante son cercanos a la procuradora Margarita Cabello y al abogado Víctor Pacheco, apoderado de la contraparte. ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca? Imagino que Margarita les habrá armado una semana de vacaciones aquí. Atribuyéndole a Forero los trinos de una cuenta fake de César Gaviria que divulgó las consultas de sus nombres en el índice público de propietarios, los magistrados hicieron una denunciatón en su contra, en el trámite de la cual se citó a la conciliación en fecha FIFA. Los 9 magistrados fueron citados en la Torre Mansur, sede de la Fiscalía en Atlántico, aunque Forero radicó una petición para que le informen quién y cómo pagará el viaje, su petición aún no ha sido respondida. El jefe de sistemas de la presidencia y anterior subdirector de la UIAF, René Guarín, piensa que la red de agencias gubernamentales de investigación de lavado de activos es la clave para investigar el destino de los 11 millones de dólares que habría costado el software Pegasus, con el que el gobierno y magistrados se sienten espiados. Pegasus es un nombre de un software que permite interceptar con el número cualquier procedimiento que se haga en un celular. En la denuncia que hizo el presidente de la supuesta compra y uso del software espía Pegasus desde 2021, durante el gobierno de Iván Duque, solicitó investigar lo que se habría hecho con ese spyware, dónde estaría instalado y cómo habría salido de Bogotá la cantidad de dinero que se destinó para su compra. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión? El director de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia, René Guarín, fue en los primeros meses del gobierno Petro subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, el organismo de inteligencia financiera que analiza reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. Conocedor de ese tema, Guarín indicó que la Fiscalía podría recurrir al grupo Egmont, el organismo conformado por 177 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, para conocer las trazas de los 11 millones de dólares que habrían salido de Colombia para comprar Pegasus. Además, a través de Egmont se podría acceder a la información de INPA, la unidad de inteligencia financiera de Israel, país donde está la empresa que creó el software Pegasus. Para eso el grupo Egmont, que es un grupo muy fuerte, puede ayudar a establecer un rastreo de esa posible transacción. Egmont también podría ser consultado para tratar de conocer cómo fueron adquiridos los equipos usados en las chuzadas ilegales denunciadas en los últimos meses. Para que el grupo Egmont, al cual está adscrito Colombia a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, le ayude para encontrar la verdad, no solamente del tema coyuntural de las chuzadas al magistrado Ibáñez, sino todo el contexto de Pegasus.
También señaló que deben adelantarse investigaciones para esclarecer si hubo alguna relación de policías en 2021 con la compra y posterior uso del software Pegasus. La DIPOL es importante establecer si la puede investigar la Contraloría Delegada para el sector defensa y seguridad o si tiene su investigación interna como la tiene la Dirección Nacional de Inteligencia. Otros expertos consultados por Noticias 1 indicaron que la UIAF debe revisar el ROS, el registro de operaciones sospechosas, para verificar si hay pistas de la supuesta compra de Pegasus o no. Aunque Gregorio El Hash ayudó a elegir a los magistrados que ahora lo podrán ternar, Cambio Radical y la Federación Nacional de Departamentos ya consolidaron sus candidatos, con Luis Felipe Henao por un lado y Germán Barón Cotrino por el otro. Esta semana la Corte Suprema de Justicia reducirá a 10 la lista de los nombres que se postularon para reemplazar a Margarita Cabello en la Procuraduría. Por ese gesto de generosidad. Aparte del secretario del Senado, Gregorio El Hash, uno de los favoritos, surge con fuerza otro nombre en ese alto tribunal, el exsenador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, que contaría con el apoyo del excontralor Felipe Córdoba, viejo conocido de los magistrados y que a última hora se quedó por fuera del proceso de elección. Barón Cotrino, apadrinado por Germán Vargas Lleras, fue el impulsor del nombramiento de Gustavo Moreno como director anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira. Otra vez. Cambio Radical, que fundaron los Char, Martínez Neira y Vargas Lleras, tiene otro candidato, el exministro Luis Felipe Henao, quien está ternado por el Consejo de Estado. Henao es abogado en demandas contra la nación que son estudiadas por tribunales administrativos del país, entre ellas la del grupo portuario que perdió la concesión del puerto de Buenaventura. El pleito fue provocado por el presidente Petro, que advirtió que el puerto debe estar en manos del gobierno y de las comunidades. Yo vivo casi de chantaje en chantaje. ¿Cómo se le ocurre, Petro, no darle la concesión al señor que ya la tenía? La demanda aún está en manos del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y pasaría en última instancia al Consejo de Estado. Allí pretendería una indemnización de $27 millones porque su concesión no fue prorrogada. Más de 4 salarios mínimos. Henao también impulsó la demanda que pretende dejar sin efectos la sentencia que protege al río Bogotá y que obliga a los municipios que están a la ribera a modificar sus planes de ordenamiento territorial. Quizás por eso es que estoy aquí. En el proceso de la elección del procurador, el presidente Petro también estaría pensando en el nombre del abogado Héctor Carvajal, que fue su apoderado ante el Consejo Nacional Electoral en la investigación por topes de campaña. Carvajal también es recordado por ser quien logró sentar en su oficina a Petro y a Álvaro Uribe después de que ganara las elecciones en 2022. Para que el pacto histórico pueda reorganizarse como fuerza política, necesita que se apruebe la reforma política que acaba de radicar, pues esta permitiría el transfugismo o cambio de partido a los electos por otros movimientos, pero en la propia coalición tiene contradictores. La bancada de gobierno en el Congreso volvió a radicar el proyecto de reforma política que incluye un asunto que genera polémica. Hay una norma de movilidad política que permite, en el término de libertad política, que una vez se sancione el acto legislativo, se pueda en los 2 meses siguientes cambiar de partidos y reubicarse políticamente. ¿Es el tema del transfugismo? Sí, es la libertad política. El transfugismo es visto por la oposición como un mecanismo a través del cual el petrismo podría unir en su movimiento a congresistas que están dispersos en otras fuerzas políticas. El transfugismo es un propósito que tiene el gobierno Petro con el fin de hacer una llamada operación avispa, y es ir desmontando los partidos pequeños de la izquierda colombiana. No queremos que el pacto histórico sea una flor de primavera, y el camino que nos corresponde es unificarnos en un partido fuerte para asumir el reto de darle continuidad al proyecto en el 2026. La fórmula desde ya se advierte que tendrá una oposición cerrada, incluso de quienes han sido aliados. La reforma política que se radicó no tiene ningún futuro. Esto aún ya 6 meses de comenzar prácticamente giras y campañas, la campaña electoral se va a adelantar, literalmente es inviable, no va a tener los votos, yo creo que no va a pasar ni el primero, para el segundo debate máximo va a llegar. Pero desde la bancada de gobierno insisten. El país está con una deuda del Congreso en lo que tiene que ver con la reforma política. El punto 2.3 del acuerdo de paz ordenó hacer una reforma política que hasta el día de hoy no se ha hecho.
La reforma política del presidente Gustavo Petro deja grandes preocupaciones: el voto obligatorio, las listas únicas y cerradas, el límite de 3 periodos legislativos en Senado, Cámara, asambleas y consejos, cuando en realidad, por ejemplo, en el Congreso de la República deberían ser máximo 2. No es una reforma política pensada en el país, esa reforma está pensada es para liberar a alguna gente que se siente secuestrada en partidos políticos. La tesis podría ser válida, pero aplicaría no solo a los que quieren entrar, sino también a los que quieren salir del partido de gobierno. Yo no soy hipócrita y si hay que hacer cambios los hacemos. Pues la pregunta es si Paulino Rosco sigue siendo el pacto histórico. Pues sus actuaciones ya dan cuenta de que no es así. La discusión de la reforma política iniciará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Laura Sarabia fue entrevistada por el CNE en busca de pruebas sobre los 15.000 millones de pesos que Armando Benedetti dijo haber conseguido para la campaña Petro Presidente, pero ella dijo que lo único que recibió de él fue maltrato. Con el concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña por posible violación de topes electorales, los magistrados del CNE irán nuevamente a sala plena este miércoles. El presidente en su cuenta de X hoy volvió a criticar la competencia del CNE y consideró la decisión como parte de un plan contra su gobierno. Al deshacerse de un plumazo en un concepto no vinculante del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de Estado a la colombiana. La nueva ponencia de 353 páginas a cargo de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, este último del Centro Democrático y Público Contradictor de Petro, está teóricamente avalada por el concepto del Consejo de Estado. Cuidado con lo que se hace. La ponencia, más allá de reiterar que en la campaña presidencial sí hubo violación de topes, pero en sus diligencias tiene una particular entrevista a Laura Sarabia, a quien el magistrado Prada le preguntó por el hoy embajador Armando Benedetti, con quien ella trabajó, y los 15.000 millones de pesos que él asegura haber conseguido para la campaña. Sarabia negó saber a qué se refería Benedetti con esos dineros, pero dijo que su relación no era de amistad, sino de maltrato. ¿Qué es lo que usted sabe más que nadie en relación con los 15.000 millones que a su decir consiguió el señor Benedetti para la campaña del candidato Gustavo Petro? La verdad, como ustedes escuchan en los audios, el trato del embajador, sus palabras de grueso calibre, las humillaciones a las que fui víctima como mujer y funcionaria, no tengo nada más que decir. Lo único que tengo que decir es que lo ayudé durante mi embarazo a organizar la agenda. Nunca fui testigo de las cosas incoherentes a las que hace mención el embajador Armando Benedetti. Y después de 10 preguntas sobre el supuesto aporte de dineros que consiguió Benedetti, reiteró que era una persona inestable. La verdad, honorables magistrados, lo que pensó o quiso decir o sintió el embajador Armando Benedetti, el único que puede manifestarle ante este despacho es lo mismo, porque no conozco nada. Lo que él hacía referente a muchas de las cosas, como ustedes han escuchado en los audios, eran incoherencias. Gran parte eran insultos, otras partes hacían referencias humillantes a mí, otras eran referencias humillantes al gobierno. Los magistrados ponentes, aunque citaron al embajador Benedetti por estos hechos, señalaron que tomó la decisión de no asistir ni dar alguna declaración. En el paro de los empresarios del transporte se habló de la forma en que estos se aprovechan de los camioneros. Noticias 1 encontró un caso que ejemplifica esa explotación ya sancionado por Ecopetrol, pero frente al cual la Fiscalía optó por cerrar los ojos y por ello fue reprendida por un juez. El paro de empresarios del transporte dejó al descubierto las maniobras de engaño para sacar ventaja de los camioneros rasos. En uno de los casos de este tipo, la anterior administración de la Fiscalía jugó a favor de los empresarios. La empresa Autotanques de Colombia, SAS, firmó un contrato en 2011 con Ecopetrol, utilizando documentos alterados y afectando a transportadores pequeños. Se llevó a cabo una convocatoria para unas empresas muy específicamente, en donde no permitieron que los transportadores pequeños, medianos o transportadores terceros participaran directamente de la carga que Ecopetrol estaba suministrando. Según el denunciante Ricardo Pinzón, para que la empresa Autotanques de Bucaramanga pudiera participar en la licitación debía contar con al menos 30 vehículos y presentó como suyos, entre otros, los camiones del denunciante. Esta empresa presentó 55 vehículos, entre esos 2 vehículos de mi propiedad, en donde nunca en ningún momento quisieron darme carga, pero sí los utilizaron
para poder cumplir requisitos. La empresa obtuvo un contrato superior a los 83.000 millones de pesos con Ecopetrol y con ganancias entre los 50 y 55.000 millones de pesos, sin involucrar a los transportadores pequeños, quienes denunciaron el presunto fraude. Autotanques de Colombia presentó la propuesta inicial, iban todos los documentos falsos en cuanto a firmas y sellos. La Contraloría y Ecopetrol verificaron las inconsistencias y la petrolera sancionó a Autotanques por ello. Y les aplica una cláusula penal de apremio, según lo decía el contrato, por equivalente al 1%, para cobrarle a esta empresa contratista por haber presentado vehículos por un valor de 595 millones de pesos de sanción. A la fiscal Isabel Gómez Ruiz le correspondía investigar el presunto fraude, pero no lo hizo, según evaluó el juez del circuito, ante el cual pidió la preclusión a favor de Autotanques. La Fiscalía no ha hecho ningún acto de constatación de posibles delitos de falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito ni concierto para delinquir, que fueron objeto de denuncia. De esta manera, el juez negó preclusión del proceso y la Fiscalía no presentó ningún recurso, es decir, que en teoría ya comenzó a investigar. Terminó el exilio para las 280 familias a las que el Clan del Golfo y bandas residuales de la época guerrillera expulsaron de sus territorios en Chocó y Risaralda y que desde 2021 se asentaron en el Parque Nacional de Bogotá. Con una ceremonia se despidieron del Pastal, que fue su hogar por 3 años. El reloj del monumento a Rafael Uribe Uribe en el centro del Parque Nacional marca la hora del retorno a sus territorios de las 280 familias en Berá que estaban desplazadas por la violencia en sus tierras desde 2021. Dejaron su campamento en el bosque urbano. Durmiendo en el piso, está aburriendo, otra vez van a regresar en mi territorio. Niños de todas las edades, entre ellos los 8 que nacieron en el parque, adolescentes, adultos y abuelos, salieron a comenzar una nueva vida. Estamos contentos, felices, ya hicimos ceremonia, despedidas con las entidades, tanto policías nacionales, tanto también vecinos del Parque Nacional. El gobierno nacional y distrital tienen clara la decisión de garantizarles sus derechos. Es una de las causas más justas, el retorno del pueblo en Berá, que es un pueblo grande, que ha deambulado en muchas ciudades del país y que ha pedido por décadas este retorno digno. La primera vez que Bogotá asume el retorno de una manera distinta, no solamente asegurando el traslado, sino asegurando transferencias monetarias que nos permitan contribuir a la seguridad alimentaria casi hasta por un año. Con foco en los niños, niñas y adolescentes, fue como un laboratorio permanente que nos permitía resolver problemas en tiempo real. Ahora viene un trabajo de recuperación del parque a cargo de las entidades de Bogotá. El cerramiento del parque, como ustedes pueden ver y seguramente si hacen un recorrido lo notan, está muy afectado. Los pastos, los árboles están muy afectados, la naturaleza, no solamente acá en la zona del asentamiento, sino arriba. Tuvimos mucha tala de árboles. Levantando cambuches, llevando escombros a las volquetas, haciendo un recorrido, mirando las luminarias, el parque quedó destruido. Durante el recorrido que hicimos al parque, observamos los enseres temporales de los ocupantes, las pertenencias de los niños, lo que eran sus cambuches, las cocinas improvisadas, sus mascotas, entre perros, patos y gallinas, como también la compañía imprevista de roedores y hasta su lugar de aseo. La madre tierra por ahora deberá quedarse sola para respirar un nuevo ambiente, reconstruirse en su naturaleza, con la ayuda divina y con el empujoncito del hombre. Los colombianos pasan más tiempo frente a la pantalla que la mayoría del mundo y en consecuencia aumentan los problemas de visión, lo que indican los indicadores. Según cifras de la OCDE, quienes más tiempo pasan frente a pantallas de computador y celulares son los filipinos, con 10 horas 56 minutos, promedio diarias. El top 5 lo completan los brasileños, con 10 horas 8 minutos, los colombianos con 10 horas 7 minutos, los surafricanos con 10 horas 6 minutos y los argentinos con 9 horas 39 minutos. Esto indica... ¡Hey! Esto indica que está perdiendo la visión ahí pegado. Esto es lo que indican los indicadores.
La COP, que se va a celebrar en Cali en la 29ª conferencia para combatir el cambio climático y una de las 3 que se derivaron de los acuerdos de Naciones Unidas en la cumbre de Río en 1972. Los 179 estados firmantes están invitados. La COP de Biodiversidad, que se realizará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, no es la única conferencia organizada por las Naciones Unidas para combatir la crisis climática. La ONU también organiza la COP sobre cambio climático y la Convención de la lucha contra la desertificación. Los problemas que están relacionados con el cambio climático, con la biodiversidad, con los procesos de desertificación son problemas globales. La conferencia de las partes COP surgieron después de la Cumbre de la Tierra de 1992, celebrada en Río de Janeiro. Allí, representantes y voceros de 179 estados identificaron 3 procesos naturales de alto riesgo para el planeta: la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Se crearon 3 convenciones para establecer acuerdos que erradiquen cada uno de estos problemas medioambientales. En estas cumbres es tan importante poder atender todos estos 3 aspectos para reestructurar procesos que nos permitan cuidar estas estructuras fundamentales de la base natural. La COP de Cambio Climático se realiza cada año y en noviembre llegará a su edición 29. La de Biodiversidad y Desertificación se realizan cada 2 años y ambas tendrán su conferencia número 16 en octubre y diciembre respectivamente. Es legítimo que un banco se ofrezca para comprar las deudas con los otros. Esta es además una oportunidad que los deudores tienen para conseguir mejores tasas. La compra de cartera se ha convertido en un salvavidas para que los consumidores puedan unificar sus deudas en un solo crédito. Esta modalidad permite también mejorar la liquidez y evitar caer en reportes negativos en las centrales de riesgo. Ahora que el Banco de la República bajó la tasa de interés a 10.75%, es buen momento para solicitar una compra de cartera con el fin de aliviar la carga crediticia y unificar deudas con una menor tasa de interés. Para tener mayor tranquilidad en el pago de las obligaciones, esto es lo que debe saber para realizar su compra de cartera. Haga una lista de sus créditos, sume el valor de las cuotas mensuales y consolídelas. Clasifique las deudas, hágalo de la mayor a la menor. Con esto clasifica mejor las obligaciones que comprará su entidad bancaria. Revise con su banco si existen requisitos especiales para la compra de cartera, desde costos de estudio, reportes en centrales de riesgo, puntaje crediticio, ingresos mínimos, edad, entre otros. Valida que el plazo le permita disminuir el pago mensual de su producto. Otra manera de sacarle provecho a la compra de cartera es que la tasa de interés sea menor y esto le permita mejorar sus finanzas. El presidente mexicano tenía una deuda con su colega y amigo Gustavo Petro y esta semana anunció que podrá cumplirla, aunque le queda menos de un mes en el poder. López Obrador espera entregarle los restos de José María Melo, un presidente y líder colombiano. ¿Quién fue él? Camilo Galán. María Fernanda, él fue presidente de la Nueva Granada en 1854, luego de la Revolución de los Artesanos, pero su sucesor, Tomás Cipriano de Mosquera, lo envió al exilio. Se hizo un líder revolucionario en Centroamérica y por ello fue fusilado en México en 1860. El último oficial del ejército de Bolívar y presidente de la República de la Nueva Granada en 1854, general José María Melo, nació en Chaparral, Tolima, pero luego murió fusilado en México por las fuerzas del general Juan Ortega como soldado del reformista liberal Benito Juárez, luego de ser exiliado por Tomás Cipriano de Mosquera. Participó en Bomoná, en Pichincha, en Junín, en Ayacucho, en el Callao y hasta en el Portete de Talca. Muy cerca de la frontera con Guatemala, en la hacienda Juncaná, en Chiapas, en el sur de México, fue fusilado y sus restos fueron enterrados con los de otros militares. Para el presidente Gustavo Petro, José María Melo es uno de los símbolos históricos más importantes del Ejército Libertador, porque luego fue un presidente popular apoyado por artesanos y campesinos. Desde su primera visita oficial a México, le pidió buscar sus restos a su colega Andrés Manuel López Obrador. Yo me quisiera llevar los restos del general José María Melo a Colombia, a hacerle un homenaje. Y nuevamente lo citó en el aniversario 205 de la batalla de Boyacá el pasado 7 de agosto. Donde murió defendiendo las banderas del liberalismo que consideraban revolucionario. Ahí murió el último general del Libertador, defendiendo indígenas y liberando, con la bandera aún en alto. Esta semana, López Obrador aseguró estar a punto de encontrar los restos. Nosotros estamos haciendo la búsqueda del general Melo y ya hemos avanzado
y es muy probable que recuperemos el cuerpo. El presidente de México aspira a hacerle el favor a Petro antes de finalizar su mandato el próximo mes. Pensamos que vamos a poder rescatar los cuerpos y entonces sí, cuando tengamos ya las pruebas de los restos de general Melo, si coinciden con sus familiares que ya también se les hicieron las muestras, porque él dejó familia en México, entonces sí le voy a hablar el presidente Petro para... Gustavo Petro tiene preparado asistir el próximo 1 de octubre a la posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y posiblemente a recibir los restos del general José María Melo. Técnicos del SENA desarrollaron una fuente portátil de energía fotovoltaica que permitirá automatizar proyectos agrícolas aún en las regiones más apartadas del país. Un proyecto del SENA busca con este maletín llevar energía solar a los campesinos y agricultores en las regiones más apartadas de la interconexión eléctrica del país. Muchas personas en el campo todavía tienen esa cuestión que solo es agrícola, pero con un sistema de estos ellos pueden interpretar de una forma muy sencilla cómo funciona un sistema solar. Este proyecto también busca enseñar el ensamblaje del aparato en el maletín y explicar cómo se puede provisionar energía limpia en estos territorios mediante la agrotrónica, es decir, el proceso de generación de energía fotovoltaica que permite automatizar procesos agrícolas sin contaminación. Con este sistema podemos hacer sistemas automatizados en galpones, en invernaderos, y con ayuda de energía solar automatizamos riegos, iluminación. Aunque la inversión inicial es elevada, su vida útil supera los 12 años y podría reducir la contaminación de CO2 hasta un 75%. Este dispositivo, además de ser de fácil acceso y transporte, puede recorrer el país llevando energía a los territorios más alejados, acelerando la transformación energética en Colombia. El deporte es salud, pero la mitad de los competidores de pruebas de atletismo termina lesionada. La clave para ser un atleta sin lesiones está en el descanso y la relajación muscular después de las pruebas. 50% de los competidores de carreras de fondo sufre lesiones todos los años, según un estudio publicado por la revista deportiva Retos. El exceso de entrenamiento es uno de los principales factores de riesgo asociados con lesiones de rodillas, pies y tobillos. Para prevenirlas, expertos sugieren tener un plan de entrenamiento estructurado en el que se fijen días de descanso. Tengo 5 semanas de entrenamiento, un ejemplo. Entonces tengo la semana de evaluación de cómo estoy, semana de carga, tercera semana de carga, cuarta semana de choque y la quinta semana, una semana de recuperación. Para prevenir lesiones después de terminar carreras de al menos 5 kilómetros, se recomienda hidratarse bien, caminar suave para relajar los músculos y hacer estiramientos mínimo 30 minutos después de concluir la carrera. Los músculos están demasiado calientes, fatigados, entonces si yo los estiro demasiado fuerte, inmediatamente termino la carrera, me puedo lastimar, me puedo desgarrar. Entonces unos 30 minutos o más, un estiramiento suave, sin exagerar. Además, los corredores deben dormir bien antes de las competencias y no ingerir bebidas alcohólicas inmediatamente después de terminarlas. A diferencia de los trabajadores de nómina, los independientes no tienen que justificar nada para reclamar sus cesantías. Aunque las cesantías son el pago correspondiente a un mes de salario por año o fracción trabajada que deben hacer los empresarios a sus empleados, los trabajadores independientes también pueden hacer este ahorro de manera voluntaria. En el caso de los independientes, este ahorro no es obligatorio. Para iniciar el ahorro, se puede hacer en el fondo de su preferencia, ya sea un fondo privado o el Fondo Nacional del Ahorro, que es público y no cobra por la cuota de vinculación ni de administración. Los depósitos correspondientes a cesantías para los trabajadores independientes se pueden hacer en cualquier momento del año, considerando si el monto a ahorrar durante el año debe equivaler a un mes de salario. Para hacer uso del dinero, los trabajadores independientes que cobren cesantías voluntariamente no tienen límite de tiempo, solo hay que pedirlo al fondo de cesantías. A diferencia de los trabajadores dependientes de una empresa, los independientes pueden solicitar las cesantías sin restricción, es decir, no es necesario que sea para educación, vivienda o por la terminación de contrato. La propuesta de Uribe para que los aportantes a la vaca 4G serían socios de las vías de Antioquia. Entrevista exclusiva con la senadora Cabal en Top Secret, la vida secreta de los famosos. El 25 de agosto, hoy hace 2 semanas, era un día especial para la democracia.
se conmemoraba el 70º aniversario del voto femenino en el país y fueron invitadas a un acto especial las principales protagonistas de la política en Colombia. Nadie lo discute hoy en día. El Consejo Nacional Electoral resolvió hacer su gesto patriarcal en la celebración. Me corresponde el honor de reemplazar a la doctora Alba. Envió al único hombre del evento, el consejero de la Casa Char, César Lorduy. La representante Jennifer Pedraza protestó. Muy incómoda por el hecho de que un tema tan importante para la lucha de las mujeres, como lo ha sido el voto femenino, esté siendo moderado por usted, magistrado Lorduy, quien fue denunciado presuntamente por haber cometido un feminicidio, caso que que prescribió, y sé de primera mano que la familia de Alicia, que presuntamente es la víctima de ese feminicidio, sigue luchando por justicia. Recién se había conocido este artículo de la revista Cambio, en el que se daba cuenta de que a los 16 años el hoy magistrado, entonces empleado de una cafetería, mató a su compañera de trabajo, Alicia Mercedes Rivaldo, con un disparo de escopeta. Y aunque fue arrestado, ni siquiera durmió en custodia. El magistrado respondió pidiéndole que se calmara. Te invito a sentarte. No, pero yo creo que tienes... El magistrado amenazó con una denuncia por calumnia a la congresista, que se mantuvo firme y solo con la mirada le hizo saber que el que sobraba en la celebración no era ella, sino el presunto asesino de Alicia Rivaldo. Me voy a retirar, no porque tú tengas razón, sino por respeto de la ley. Noticias 1 abordó a la senadora María Fernanda Cabal para preguntarle sobre su candidatura y los deseos del cumpleaños que celebró en la cumbre de extrema derecha que se realizó en México, tal como lo informó Top Secret. Ay, Noticias 1 no. ¿Por qué? Tuvimos que cumpleaños hace poco y tuvo unos deseos. No me acuerdo, no estaba aquí. Fuera Petro o fuera Maduro. ¿Cómo fue esa celebración? No, mi amor, yo no le doy a Noticias 1 entrevista. ¿Por qué será? Que se portan muy mal. No hacen un periodismo objetivo, serio, chévere. Cogen a las personas como con rabia. Pues me imagino que ustedes votaron por Petro. Ustedes son los responsables. Aunque su propósito era rechazar la entrevista, terminó concediéndola. Esta semana, la ministra de Transporte y el gobernador de Antioquia llegaron a un principio de acuerdo en el que la nación le cedería al departamento de Antioquia la ejecución de un tramo de su proyecto de vía al mar. Para ceder los contratos de obra pública que hoy están a cargo del Invías. Ministra, muchas gracias. El anuncio fue celebrado por el expresidente Álvaro Uribe, que felicitó a la ministra y al gobernador, y en el que Uribe explicó cuál será el final de los aportes a la vaca 4G, que separó al gobierno departamental del nacional. Una opción sería crear una sociedad financiera, un vehículo financiero, donde estén todos los aportes a la vaca, con títulos o acciones de los aportantes. Es decir, la idea del expresidente es que cada uno de los aportantes a la vaca de las 4G reciba acciones de la nueva empresa mixta en compensación. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de TACE en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 en punto aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.